México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Es el momento en que padres de familia y organizaciones especialistas de maestros, de pedagogos, les hagan frente y frenen a esta educación comunista. Aquí se habla sobre las herramientas para que los marginados se liberen de las condiciones de marginación que se reproducen en las escuelas. Híjole, se hizo un relajo con todo este tema de que si eran o no eran comunistas los libros, que si tienen errores, etcétera. Bueno, el punto es de que yo estuve en la primera asamblea del movimiento pedagógico mexicano, que justamente tiene que ver con la nueva escuela mexicana, pero vamos a explicarles un poquito primero qué rayos es la nueva escuela mexicana para poder entender cuál es el relajo que está pasando. La nueva escuela mexicana es un proceso que se lleva trabajando desde hace varios años y lo que se busca es que se tenga una perspectiva más crítica a la hora de crear el conocimiento, que se atajen procesos que sean más colaborativos y que se adapten mejor los programas a las regiones y condiciones de cada salón de clases y del país. ¿Por qué? Porque pasan algunas realidades que no queremos a veces admitir en papel, pero que en el día a día las personas que se dedican a la docencia, no me dejarán mentir si ven este video, les toca hacer. El programa de estudios, no importa de qué generación y política sea, viene de una forma, pero resulta que llega a algún lugar en donde no hay, no sé, acceso a computadoras y el programa de estudios te dice que hagan un cortometraje. ¿Cómo lo van a hacer si no tienen acceso a materiales para editar? Después hay otros programas que dicen hay que revisar el contenido didáctico de tal materia, pero ¿qué pasa si en ese espacio hay muchas inundaciones o si hay violencia por las armas, etcétera? Entonces, dentro de eso y muchos otros elementos más, lo que se busca es, vamos a modificar los planes de estudio para que tengan una perspectiva de comunidad, para que tengan una perspectiva adaptable y que cada maestro o maestra a la hora de recibir los planes diga, ¿sabes qué? A mi salón le falta más esto, le falta más el otro, mi alumnado necesita esto, voy a fortalecerlo por acá. Los libros de texto los pueden consultar en línea y pues ahí pueden ir viendo si funcionan o no funcionan o qué cosas se tienen que arreglar o qué cosas no. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Y cuáles son los pros y cuáles son los contras? Los pros es de que el sistema que se está proponiendo está bastante interesante y también ya incluye hablar desde una perspectiva crítica, es decir, iniciar a cuestionar algunos elementos tanto sociales como académicos, como en la forma en la que organizamos el conocimiento. Se inician a mencionar algunos temas sociales como discriminación, como racismo, como sistemas de opresión. Y también se tiene una perspectiva de usar la educación para la liberación y una de las primeras personas o su principal referente es Paulo Freire. Ahora bien, ¿es perfecto el sistema? No lo es. ¿Es incompleto? Claro que lo está. Y justo eso se hablaba también en esta asamblea del movimiento pedagógico mexicano, porque lo que es una realidad es de que si bien está interesante este proceso de cambio, estos cambios no se pueden hacer por decreto. Se necesita tiempo para que se adapten, se necesita tiempo para que los mejoren y además eso no garantiza que todo mundo esté con la capacidad o el acceso para poderse actualizar a ello. Pasó lo mismo con el sistema anterior que teníamos en México o que tenemos al momento de hoy, que es el sistema por competencias, que ese sistema cuando entró puso en jaque a muchas personas del magisterio. Hay personas que tuvieron que renunciar o dejar sus plazas incluso por la forma en la que el sistema les estaba expulsando. Hay personas que no se pudieron adaptar a él por diversas razones, otras prefirieron jubilarse porque ya estaban cerca, otras hicieron el salto al sistema con sus pros, con sus contras. Ese sistema se implementó y es el que ha estado funcionando y ahora va a pasar algo similar. Necesita parcharse un montón, necesitan hacerse pruebas, que si hay errores en los libros de texto, lo que sea que esté sucediendo, claro que es válido mencionarlo. Sin embargo, lo más interesante de este debate mediático es que las críticas principales que se les está haciendo no son por los errores que puedan tener los libros al imprimirse. Esas críticas son súper valiosas y válidas, ya que las cosas a la carrera nunca salen bien y por eso tienen los errores que puedan o no tener. Yo no he tenido tiempo de revisarlos, les traigo esta información, los libros están disponibles para que los vean. Cualquier error que detecten, ustedes señálenlos, muéstrenlos y pujen porque se corrijan. Sin embargo, lo fuerte es que es un problema que tienen muchos otros países, en este caso Estados Unidos, que es el país más cercano a México en el momento que estoy grabando este video, que
cuando se quiere hablar de teoría crítica o cuando se quiere tener un pensamiento crítico, comienzan a aparecer muchos grupos conservadores o no llamémosles conservadores, llamémosle incluso antiderechos a cuestionar el por qué se quiere hablar de ello. Porque tener una postura crítica también implica iniciar a mencionar las relaciones de desigualdad que existen, iniciar a mencionar los diferentes tipos de familias que aunque los libros de texto no los quieran poner en la práctica existen. El libro de texto, si quedara a como quieren que quede algunos grupos antiderechos, podría decirme que la familia se compone por mamá, por papá y las hijas e hijos. Sin embargo, en la práctica, todo mundo conocemos personas que son criadas por una sola papá, por una sola mamá, por dos mamás, por dos papás, por familias divorciadas, por familias conjuntas en donde los hijos, hijas son de diferentes procederes, personas que viven en concubinato múltiple, personas que viven en relaciones poliamorosas. O sea, todo eso ya existe y ya existía mucho antes que toda esta gente que huele a humedad existiera. Pero el problema es que ponerlo en los libros para esas personas pues ya es como el caos, porque es volver a este libertinaje y entramos en esta agenda de género y en esta agenda que busca engañar y confundir a la gente. Eso siempre ha existido, o sea, la diversidad siempre ha existido. La idea de que se hable de ella para tener espacios más diversos es la que les cuesta aceptar, porque el hablar de espacios más diversos implica poco a poco iniciar a tener que soltar elementos de poder para repartir el pastel. Entonces, ¿cuál es la conclusión a este momento? ¿O cuáles son las preguntas que yo les dejaría? Una de ellas que yo me hacía cuando se estaba hablando en el movimiento pedagógico mexicano, que además el movimiento pedagógico mexicano es un proceso alterno que no es institucional o que en la práctica intenta no serlo lo más posible, que es un grupo de personas que se dedican principalmente a docencia, a pedagogías, etcétera, que proponen desde posturas más radicales que se modifiquen estos planes para que incluyan estas posturas y las personas que sean beneficiadas pues seamos todas. El que se hable de comunidad y que se hable y que todo el tiempo se esté presionando por ello en los libros, a mí se me hace bastante bueno, porque luego iniciamos a aplaudir países como Japón, que con todos sus problemas tienen un sentido de comunidad muy fuerte, y eso es porque desde las clases se los enseñan. Si no fuera así, pues no habría de otra manera, y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Eso es por un lado. Por el otro, otra cosa que hay que tener en consideración y que la gente luego olvida es que mucho, no me atrevería a aventar un porcentaje, pero mucho de lo que se lleva en las aulas escolares, no importa qué nivel, se acaba olvidando cuando sales a lo que se le llamaría el mundo real, porque mucho no tiene aplicación práctica dependiendo a lo que se dedique la persona. Y ojo, no estoy diciendo que los conocimientos que se ven en las aulas sean poco funcionales, pero tal vez los planes deberían de estar más centrados en dejarnos las habilidades que nos funcionarían a largo plazo, como es el respeto a las personas que te rodean, el respeto a tu persona, trabajo emocional, e incluso estaría bueno que nos enseñaran a pagar impuestos o a hacer los impuestos, porque esas cosas son las que en verdad te hacen que te duela la cabeza cuando sales, y no memorizarte el trinomio cuadrado perfecto, aunque también es importante. Al final, entonces, ¿qué sucede? Hay que ver qué es en lo que va a desembocar este nuevo proceso, quiénes lo van a adoptar, desde dónde lo van a adoptar y desde dónde no, y quiénes lo están criticando y desde dónde lo están criticando. Lo están criticando porque está mal realizado el proceso de impresión de libros, o lo están criticando porque lo que se está pidiendo que se hable es acerca de la diversidad que ya existe en nuestro bello planeta. Se los dejo de tarea. Y de paso, una pregunta más que yo me hice y que no sé si está la respuesta ahí, no me ha dado tiempo de preguntarla: ¿qué pasa con espacios como los sistemas de reclusión, las cárceles, que de por sí también tienen sistemas educativos aliados a la SEP? Si hacen este cambio de planes de estudios, ¿también se va a reflejar ahí? ¿Y cómo se va a reflejar cuando en algunos de estos centros penitenciarios, si no es que en muchos, de por sí tienen carencias para poder recibir esas clases, ya que muchas veces por las dinámicas de las propias cárceles no se busca que las personas tengan acceso a esa movilidad social? Entonces hay mucho que preguntarnos, mucho que ver, y pues no se peleen con la gente de los medios que está dando estas noticias, porque esa gente vive por el cheque.
y mañana van a estar hablando de otra cosa. Mejor vamos a cuestionarnos qué rayos es lo que está sucediendo realmente y pues presionemos para que las cosas nos mejoren. Bye.